cosas porque igual eso me ayuda a tener otro punto de vista, ¿no? Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, familia. Espero que estén súper bien. Oigan, el día de hoy nos acompaña desde España. Bueno, yo también ando por aquí, pero ya ustedes, no sé, seguro ustedes lo ubican. Yo sé que sí. Nos acompaña Javier Villamor, periodista, analista y también comunicólogo. Lo hemos visto en ocasiones con Agustín Laje, con Miklos. Bueno, en fin, que si le seguimos la pista a estos personajes o intelectuales de toda la batalla cultural, seguro que sabemos quién es Javier Villamor. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. Hola Laura, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación. Me llaman a veces intelectual y bueno, me comparo con los que tú me has dicho antes, Agustín Laje y Miklos, y me siento muy pequeño, pero te agradezco el piropo. No, hombre, para nada. De todos de todo se aprende y en eso Eso es verdad. En eso estás. A ver si se me pega lo bueno y no solo lo malo. Aparte, últimamente ya te podemos ver aquí en España en Televisión del Toro, ¿correcto? ¿Te estás estrenando como conductor? Sí, empecé en octubre como editor. Ahora estoy ayudando a una compañera que está de baja y presento el magazine matutino. Y bueno, pues aparte tengo otro programa que se llama Detrás de temas de investigación. Ahora estamos también con una serie de cristianos perseguidos, con unos documentales cedidos por la Universidad de San Pablo CEU de Madrid, que son muy buenos. Os recomiendo, no porque lo haga yo, no me voy a tirar flores, pero de verdad que los documentales son muy buenos, están muy bien pensados. Son precisamente cristianos perseguidos en el mundo. Recordemos que es el colectivo religioso más perseguido del mundo, muy por encima incluso de cualquier minoría que tanto nos hablan, ¿no? Que cuando te dicen en el primer mundo que hay gente que está oprimida y que se siente ofendida por lo que le dices, y luego ves que a decenas de miles de cristianos los matan simplemente por su fe, crucificándolos o destripándolos, cuando pones las cosas en perspectiva te das cuenta un poco de qué es lo verdaderamente importante. Y esos documentales ayudan mucho a comprender qué es lo que está ocurriendo con nuestros hermanos de fe por todo el mundo. Ay, qué padre, totalmente. Es por todo el mundo y bueno, no sé si vayan a tocar el tema, de seguro te comento, no sé si sepas, pero vengo de familia cristera, entonces seguro van a tocar de Plutarco Elías Calles en México, ¿no? Y bueno, y tantos más también callados, porque Benito Juárez también, ahí este masón persiguió muchos cristianos, pero bueno. Pues sabiendo eso, yo te reinvito a mi canal para que me hables de tu familia cristera y así hablamos del tema porque no es muy común encontrar a gente que enraigue con todos esos valientes, ¿no? Bueno, pues igual y mi abuela te sirve más, pero sí. Nos las ponemos juntas y ya está. Muy bien. Oigan, y bueno, de seguro vieron el título, vamos a estar hablando de todo esto de la Agenda 2030, de la élite, de Soros, de Davos, de Sao Paulo, incluso Puebla. Hemos escuchado todos estos como congresos, ¿no? Y también, bueno, personas. Pero ¿qué es? ¿Qué son? O sea, ¿de dónde viene esto? Y sobre todo, ¿por qué estamos hablando tanto de esto? ¿En concreto de qué? Te voy a pedir que me matices más la pregunta. A ver, igual... Empieza por un nombre o por una institución y de ahí tiramos. A ver, mira, empezamos si quieres por Soros, que es tan sonado, que yo sé que no es solo Soros. Explícanos como el movimiento quizás o qué hay detrás de Soros, porque es solo el que se puede nombrar, ¿no? Vale. Bueno, primero, Soros es uno de muchos, como tú bien decías, ¿no? Lo que pasa es que sí que podemos arrogarle quizá la medalla de haber sido uno de los primeros en tener una visión muy mesiánica en el sentido de que hasta ahora estábamos acostumbrados quizá por las películas a ver a multimillonarios que simplemente gastaban su dinero en juergas, en prostitutas, droga, en fin, lo que vemos en las películas de Hollywood. Pero él es, digamos, el promotor o uno de los primeros que son multimillonarios con una voluntad de influencia social, para bien o para mal. De hecho, que eso que se le llame, pues, en fin, se le llama de muchas cosas, pero yo creo que la perspectiva principal es que tuvo la capacidad de influir en un momento crucial. Estamos hablando de que sus primeros comienzos es en plena Unión Soviética, es decir, cuando existe todavía la Guerra Fría. Estamos hablando de los años 70, que es cuando empieza a fomentar ciertas becas a población negra de Sudáfrica. Después lleva una serie de impresoras Xerox, las famosas estas de oficina, a países como Hungría, donde empieza a fotocopiar, a piratear, ¿no? Eso que está muy de moda ahora, a piratear de manera masiva libros que estaban prohibidos y que se movían entre una serie de redes clandestinas.
Y entonces, con esa experiencia y tras haber dado ese famoso golpe en el Banco de Inglaterra, tumbando la libra esterlina, ganando 1.000 millones y produciendo pérdidas de 3.000, decide invertir parte de ese dinero en formar lo que es el germen de lo que conocemos ahora como Open Society Foundations, que era Open Society Institute. Muy influido por las ideas de Karl Popper, obviamente de alguna manera envenenadas, de lo que llama sociedad abierta. Y entonces, en ese momento, ya profesionalmente, es cuando empezamos a ver esa red de redes de asociaciones, fundaciones, de financiación de medios de comunicación, de políticos, de campañas, de empresas, que poco a poco van conformando esa gran tela que ha ido tumbando muchísimos gobiernos, que ha ido modificando nuestra realidad, nuestra percepción de las cosas, sin apenas habernos dado cuenta. Igual que una mosca cae en la red y no se da cuenta hasta que se queda pegada, más o menos nos ha pasado hasta que nos hemos dado cuenta de que todo lo que teníamos debajo de nuestros pies ha volado, ¿no? Todos los cimientos que de alguna manera sustentaban Occidente, hablamos de cristiandad como, ya no solo como religión, sino como cultura, ¿no? O sea, todo lo que significa la cosmovisión católica o cristiana. Hablamos de la libertad, hablamos del respeto, hablamos incluso de la libertad del individuo, ¿no? Como persona, por coger algo de los liberales. Y entonces nos hemos dado cuenta de que de la noche a la mañana nos han cambiado y este hombre era uno de sus culpables. Yo siempre digo, ¿no? ¿Es un demonio? Bueno, no creo que sea un demonio propiamente dicho, al menos como lo consideramos los que tenemos fe, ¿no? Pero sí que es una persona que no ha trabajado para el bien común. Y aquí hay que entender que pues, son gente con muchísimos intereses privados, políticos, económicos, y que precisamente comparando con la nueva raza o la nueva especie de ultramegamillonarios que son los que controlan las Big Tech, él viene de las Big Finance, es decir, él viene del poder antiguo, que es el que yo clasifico entre el poder económico que te da acceso al poder político, es decir, con tu poder económico compras voluntades políticas, haces presión, financias campañas, como hemos visto con los demócratas, o financias a otros, como por ejemplo Black Lives Matter con 200 millones, para que de alguna manera lleguen hasta donde tú, supuestamente llamándote demócrata y respetuoso con los derechos humanos, no puedes llegar porque obviamente tu careta se desmontaría. Hay que también tener en cuenta que Soros, su faceta no era esta. O sea, él siempre fue para filósofo, siempre le gustó la filosofía. De hecho, que tenga quizá esa visión también muy, muy metafísica de las cosas, ¿no? De intento de cambiar la realidad que nos rodea. Pero su don es el económico. Él destacó precisamente en temas de bolsa, inversiones, y de ahí, pues obviamente, se hizo completamente independiente de manera económica. Ahora, cuando decimos Soros, obviamente, yo tengo la teoría, obviamente esto no se puede confirmar porque no voy a las fiestas de Soros, espero que algún día me inviten a personas como persona non grata y me dejen apartado, aunque sea en un bar mirando mientras hablan, de que obviamente hay gente mucho más poderosa que él detrás, ¿no? Y aquí quizá pues podamos sacar los nombres de las familias Rothschild, Warburg, Carnegie, que no aparecen nunca en medios de comunicación, que no aparecen en las revistas Forbes, ni en las revistas de moda de hombres ni de mujeres, nadie sabe quiénes son realmente. Se conocen un poco los clanes, pero que obviamente sirven a esos intereses, o que de manera alguna actúa bajo ese paraguas que protege a esta gente, ¿no? O sea, los intereses, obviamente, a Soros seguramente se le podría haber quitado de medio cualquier servicio de inteligencia que quisiera, ¿no? O cualquier país que realmente pudiera tener acceso a él, pero realmente, pues, estamos hablando de unas personas que hasta ahora menos han tenido más poder en el mundo. Hablamos de una persona que está en el Council on Foreign Relations, que es el CFR, el think tank estadounidense privado más importante del mundo, que prácticamente, por no decir que así lo hace, impulsa y maneja y dirige la política exterior norteamericana. En el CFR están personajes como como Kissinger, como este hombre, empresarios importantes, lobbies militares, en fin, todo ese aparato, lo que ahora se ha conocido como Deep State, que no es deep, sino que está a la luz de todo el mundo, simplemente hay que abrir los ojos, y que poco a poco va a ir conformando esa política exterior estadounidense. ¿Qué pasa? Soros ahora está de capa caída, o sea, digamos que su pico máximo de influencia fue desde los años 80, quizás hasta la entrada del año 2000, ¿no? Estamos hablando de una persona que tiene 90 años, pero que tiene un relevo generacional, que es su hijo, Alexander Soros, que yo creo que, por lo que apuntan al menos mucha gente, va a ser el sucesor, porque tiene otros hijos, pero el sucesor, en principio, de llevar a cabo todo el proyecto de Open Society va a ser él. Recordemos también que invirtió la mitad de su fortuna en la Open Society Foundations para que ese niño o esa criaturita que él había parido perdurara en el tiempo. Entonces nos queda todavía mucho tiempo de influencia de este hombre. Yeah. Ahora, ¿quién puede ser una de las nuevas caras que yo creo que hay que fijarse? Es Klaus Schwab, el que es presidente del Foro Económico Mundial desde hace 50 años.
nada más y nada menos, desde el año 1971, que es el que ahora mismo, digamos, la cabeza pensante o al menos el responsable público de lo que ahora conocemos como el Great Reset, ¿no? El gran reinicio, el gran reseteo, que eso es realmente lo importante ahora. Y hay que entender los pasos, ¿no? Y ahora te dejo de hablar para que puedas comentar lo que quieras. Hay que entender los pasos. Hay mucha gente que no entiende que todo tiene un tiempo, ¿no? Que la modificación de la realidad conlleva unos plazos, unos tiempos, unos procesos que a veces se cumplen, a veces no, a veces tienes que dar un paso para atrás cuando la gente se pone con las garras para arriba como los gatos, a veces puedes correr 3, pero igual tienes que después retroceder 1, avanzar 2, así todo el tiempo. Y nada de lo que ahora se ha planteado en el Foro Económico Mundial, que se lleva pensando desde hace mucho tiempo, más de 4 años, sería posible si no se ha cumplido con lo anterior. Es decir, si no se destruye todos los cimientos que te estaba hablando antes de la sociedad como la hemos comprendido hasta ahora, no se puede resetear, es decir, reformatear el cerebro, para introducir un nuevo código ético-moral. Y entonces, en ese momento, en ese interín, en ese proceso de cambio, de pasar de uno a otro, es justo donde nos encontramos en este momento. Puede durar 10 años, que es lo que en principio tienen planeado con la Agenda Global 2030, puede durar 20, pero el proceso está en marcha. Y lo estamos viendo, lo estábamos hablando antes tú y yo fuera de cámara, lo estamos viendo, ¿no? Es decir, el caos está ahí y en el caos siempre hay alguien que se aprovecha. Como decimos en España, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y sí, pero entonces, a ver, para la gente que nos está viendo, porque esto no es solo la Agenda 2030, ¿no? Sino también hemos visto, por ejemplo, la Agenda Kissinger, ¿no? O sea, ¿cómo las personas normales como yo y los que nos están escuchando ahorita, cómo pueden darse cuenta que se están cumpliendo esas cosas? Porque, por ejemplo, para mí es evidente que el virus coronavirus, es parte de... O sea, hay gente que no quiere y todo, y a ver, yo sé que ha afectado a gente, yo sé de primera línea, ¿no? Pero también sé casos de primera línea, como el tío o la tía de la secretaria de mi madre, que no murió por coronavirus y que a fuerza querían ponerle eso, ¿no? O sea, ¿por qué hay tantas... Si no hubiera tanta manipulación, igual y me lo llegaría a creer, pero es que, no sé, coméntanos tú un poco de esto de las agendas y qué quieren. Vale. O sea, ¿puedo ir yo a un lugar a leerme así la agenda? Vale, no, obviamente no. O sea, a ver, sí la puedes leer. O sea, puedes leer el objetivo. Hay que tener siempre que un político... O sea, el poder nunca te va a mostrar realmente lo que quiere conseguir, porque entonces si no va a producir como principio físico, ¿no? A toda fuerza en un sentido se le crea una fuerza en el mismo sentido, o sea, en sentido contrario, en dirección contraria, con la misma fuerza. Y entonces, obviamente, esta gente ha aprendido. Recordemos, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con la cristiandad o con los cristianos desde hace 300 años. Hubo una gente, un grupo de personas, y otros tantos, que hicieron un contubernio para destruir el cristianismo. Es decir, para quitar el cristianismo como el pilar fundamental de las sociedades occidentales y suplantar un nuevo concepto, lo que llaman el homo deus, ¿no? El antropocentrismo, el hombre como centro del mundo, con todo eso lo que significa. Y al principio fue muy violento. Y en España, por ejemplo, nos fuimos gran parte a una guerra, o yo no obviamente, pero gran parte de la población española se fue a una guerra porque te mataban por ir a la iglesia. No solo eso, te mataban por ser conservador, por ser de derechas, por tener una finca, en fin, la vida no valía absolutamente nada. Antes, en la Revolución Gloriosa, en 1868, se quemaron iglesias, se mataron curas, se mataron monjas. Es decir, había una fuerza muy violenta contra lo que era antes lo dominante. Lo que pasa es que, obviamente, la gente, tú vienes de familia cristera, ¿qué pasaba? Cuanto menos me dejas vivir mi fe, llega un punto en que me tengo que coger el fusil, porque es mi libertad y tú me la estás quitando. Y entonces, esa gente ha aprendido. La gente que tiene el verdadero poder, el que mueve las fichas a nivel mundial, ha aprendido que no puede aplicar todo con violencia. No puede en Occidente porque es donde ha vendido o donde tenemos ese pozo de respeto que hay un momento en el que hace clic, ¿no? Sí puede, obviamente, en zonas como Oriente Medio, lo destrozan, Afganistán, Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora van a por Irán. Entonces, hubo un proceso de conquista a través de las sombras, es decir, de que, como te decía, te removieran tus cimientos sin que la estructura sufriera. Pero hay un momento en que esa estructura cae porque, obviamente, ya sabes, como con las termitas se come la madera, eso ya no aguanta.
Y es un poco el tiempo en el que estamos ahora. Entonces, hay que primero comprender que nada de lo que nuestros abuelos yo creo que eran más inteligentes o más avispados. Es decir, oiga, yo sé para dónde vas, no me quieras vender esto porque no te compro la moto, ¿no? El problema es que ahora, como supuestamente, y digo supuestamente porque no vivimos en ese tipo de sociedades, pero nos dicen el marketing político que vivimos en democracias consolidadas y plenas, etcétera, la gente piensa que en una democracia, como estamos en democracia, ya todo perfecto, transparente, maravilloso, el mundo de Dory, de Narnia, todo rosa, amor y paz. Pero obviamente eso es la gran mentira. Es decir, eso está hecho para que nosotros como ciudadanos pensemos que ya nos tenemos que despreocupar de todo, de lo que le pase a mi vecino, al otro, y yo ya solo tenga que dedicarme a vivir la vida porque, oye, como voto cada 4 años, esto es maravilloso. Y hay gente que piensa que realmente cada 4 años con su voto cambia el mundo. Eso ya sería para hablar otra cosa aparte, ¿no? Entonces, yo simplemente hay que hacer el ejercicio de ponerse en la piel de alguien que tiene el poder. De gente con personalidades psicopáticas. O sea, hablamos de gente que no tiene remordimientos, que no tiene sentimientos y que es capaz de matar a millones de personas para conseguir algo. Es decir, eso es lo que no creen. Por ejemplo, te comentaba fuera de cámara en mi entorno, muchas veces yo he dicho, oye, claro, no porque tú no lo harías. Exacto, esa es la cosa. Ese es el matiz. No hay que pensar en las cosas según tú las harías o según tú las ves. Tienes que salir de ti para poder comprender mejor lo que está pasando. Así como siempre mis mentores, o sobre todo mi mejor mentor, mi primer jefe de periódico, me enseñó a ver esas cosas. Es decir, cuando ocurre algo en política regional, nacional, salta inmediatamente de ese paradigma, de esa dimensión. Vete hacia arriba y comprende lo que hay en un mapa. Comprende qué está pasando a tu alrededor y quizá entiendas por qué se te está promocionando cierta legislación o por qué está ocurriendo algo que no puedes comprender. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver. Tenemos que empezar a dejar... El mundo ya murió. Los estados-nación, como los hemos conocido, están muertos. Se terminaron. Ya no van a volver guerras de antes, ya no existe la patria como la hemos pensado, la soberanía popular, todo eso ha muerto. Hay gente que somos patriotas, yo me incluyo ahí, y si tengo que morir y matar por mi país, lo haré. Pero como concepto general eso además ha muerto. Ahora las identidades ya son minorías. Ahora yo no me identifico como español, me identifico como homosexual, trans, hetero. Es decir, todo eso se ha diluido. Perro y gato. Exacto. Entonces tenemos que pensar en que a nivel global. Porque esta gente piensa a nivel global. Esta gente no piensa, bueno, estoy en España, tranquilo, no. Estoy en España y estoy moviendo estas fichas, a la vez estoy moviendo estas fichas en México, estoy atacando por aquí, estoy haciendo una operación encubierta por acá, a la vez estoy haciendo un hackeo aquí. Y eso es el poder. Entonces, lo importante es dejar de ver las cosas como nos la venden. Y yo que soy periodista, sé que me tiro piedras a mi propio tejado, pero hagamos un esfuerzo en comprender más allá de lo que nos están contando. Entonces, de entrada general, sé que quizá pueda sonar un poco de mago, pero de entrada general, todo lo que veáis no os creáis nada. Es mentira. De entrada. No digo que todo sea mentira, sino que la forma en que te la cuentan hace que la verdad sea muy diferente a la que es. Y por la promoción, por ejemplo, de las políticas que nos han llevado hasta aquí, estamos hablando de promoción de minorías, defensa de minorías, de neoderechos, etcétera, no es por esos derechos. A esa gente le importa un pepino los derechos LGTB, los derechos de la mujer, el aborto. Simplemente lo promueven porque funciona, porque cumple una función que les interesa. Función 1, atomizar la sociedad. Enfrentarla entre sí. Divide et impera. Esto es más viejo que el Imperio Romano. Es decir, fíjate si ya se inventó hace tiempo. Para que la gente piense que no se sigue haciendo. Que el humano, lo siento para que no esté viendo, no hemos cambiado nada. Seguimos siendo los mismos ceporros de antes. Por eso nos manejan. Por eso el marketing digital o el marketing de masas funciona como funciona. Porque somos así. Sueltas una cosa, acción, reacción. Les pones aquí la manita y van para ahí. Les pones aquí la manita y van para allá. Y ni tú ni estás tratando, haces otra cosa. En fin, que me estoy liando. La promoción de ese tipo de políticas no es por esa defensa, es obviamente porque lleva un interés. Atomización de la sociedad, enfrentamiento, destrucción de las identidades nacionales, destrucción de las identidades religiosas, fomento de identidades minoritarias, fomento del conflicto social, político y económico. Y eso, perdón que te interrumpa, ¿y eso ahora para qué? Que Exacto. También es mucho de esas preguntas, ¿no? Por eso, eso es lo que he dicho antes. No puedes construir un mundo nuevo. Recordemos que todos los totalitarismos, el nazi, el soviético, siempre hablaban de esa misma retórica. Un nuevo hombre. El nuevo hombre ha llegado. Nosotros tenemos la fórmula. Estos están aplicando lo mismo.
El nuevo hombre, o sea, Homo Deus, la cuarta revolución industrial, el hombre transhumano, ha llegado. Eso es lo nuevo. Y para poder implantar eso, al igual que los otros totalitarismos, ¿qué hicieron? Formatear, resetear, eliminaron toda referencia a lo anterior. Desde ese momento era lo que había que creer. Ahí estaba Hitler, ahí estaba Stalin, Lenin, y todo lo anterior está mal. Hasta ahora. Ahora viene el nuevo hombre. Entonces, todo esto sirve precisamente para eliminar esas referencias o esa capacidad que tenemos de entroncar con nuestra tradición. Aquellos que de alguna manera nos gusta lo tradicional, yo también reconozco que es harto difícil entroncar con eso, porque ya no tengo referencias, no tengo nada que amarrar que me permita entroncar, por ejemplo, con la forma de vivir mis abuelos. Y no porque yo ya he estado con mis abuelos, claro que estuve, sino porque los referentes no son los mismos, la forma de vivir las cosas ya no son las mismas. Han hecho un cambio completo. Los valores ya no son los mismos. Claro. La gente lo que cree ya no es lo mismo. Por lo que muere y lucha ya no es lo mismo. La gente no entiende que quizá haciendo tú bien tu trabajo y siendo una buena persona puedas no solo ayudarte a ti, sino ayudar a todo tu pueblo, a todo. Entonces, eso ya no se piensa. Es yo, ¿no? Cuando das ese ego a la ciudadanía, decía Nicolás Gómez Dávila, ¿no? Que cuando convences a la población de que sus anhelos son derechos y que los derechos de otros son privilegios, has destruido una sociedad. Y eso es exactamente lo que está pasando. Fijémonos, ¿no? Los anhelos de alguien que sean derechos, anhelos. Yo me siento no sé qué, a mí me gustaría... Es cuando los conviertes en derechos. Y cuando los derechos de otros los conviertes en privilegios, el privilegio del hombre, el privilegio de ser blanco, el privilegio de vivir en Occidente, esa misma retórica... blanca. Exacto. Sí. Entonces, eso mismo, ahí acabas de destruir toda estructura social. La acabas de volar por los aires. Ahora, digamos, ¿cómo queremos atar eso? Ya no podemos pegarlo. Entonces, de ahí es donde la complicadora es salir de todo esto, ¿no? O sea, es decir, quizá tengamos que irnos hacia unas sociedades más atomizadas donde las personas con valores comunes tengamos que hacer una comunidad, tengamos que intentar vivir más cerca posible para poder ayudarnos entre nosotros, porque ya no el otro, el famoso otro, el prójimo, quizá no sea tan buena persona como lo estamos pensando, ¿no? O quizá no me vaya a salvar como antes me podía salvar. Eso es un poco, quizá es un mundo muy distópico, pero desgraciadamente es el mundo al que vamos. Sí, justo te iba a preguntar, estoy haciendo ahorita de abogada del diablo, pero lo hago Adelante. Poniéndome, o sea, como lo que me han dicho mis amigos que son de toda la vida y los sigo viendo, o sea, aunque a veces me dan ganas de estrangularlos, pero bueno. Entonces, con todo esto, o sea, ¿por qué estaría mal que ya no vivas, por ejemplo, como en el contexto de tus abuelos? No estoy diciendo que sea mejor o peor. No podemos... Mira, el error que cometen los progresistas, y lo están haciendo todos los días ahora, es juzgar el pasado con los valores actuales. No puedes... Alejandro Magno, el mejor conquistador de la época clásica, ¿vamos a juzgarlo? ¿Vamos a hacer que quizás sea mejor persona porque era homosexual? No importaba nadie importaba un pepino. Ha sido el mejor conquistador de la época clásica. O sea, fue desde la mitad de Europa hasta la India. Un solo hombre, obviamente con más un ejército. ¿Y qué pasa? ¿No ponemos en valor sus asesinatos? O sea, no, eso no importa, era otra forma de ver las cosas, ¿no? La gente antes cogía un rifle, una espada y defendía su territorio con su vida. Esa serie de valores ya no podemos entroncarlas. No estoy diciendo que eso sea mejor que ahora, ¿no? Para algunas cosas quizá, aquí, a veces quizá el Estado de Derecho complique demasiado las cosas porque a veces la gente más poderosa es la que se sale de rositas, ¿no? Si te puedes pagar un mejor abogado o puedes sobornar a alguien, pues quién sabe, ¿no? La justicia no es tan transparente como dicen ni tan justa para todos. Pero lo que estamos hablando es que hasta hace muy poco los valores que sustentaban la sociedad estaban ahí. Es decir, los pilares todavía seguían firmes. No hace falta que nuestros abuelos, por ejemplo, vayamos a nuestros padres, ¿no? En el caso español, por ejemplo, mis padres vivieron la dictadura, salieron de la dictadura, empezaron la democracia, pero precisamente los pilares que había instaurado esa dictadura, ahora muy vilipendiada, permitieron que España creciera como... Era el milagro económico español. España se puso al top 8 del mundo. Murió Franco y éramos la octava potencia industrial del mundo. Y eso permitió que la generación de nuestros padres todavía pudieran tener, lo hablamos antes fuera de cámara, una serie de facilidades, ¿no? Trabajo fácil, con 30 años tener la casa pagada, tener dos o tres hijos.
porque todavía había esos valores de antes, ¿no? Y cuando digo valores no me refiero a los cristianos en sí, sino al sacrificio, capacidad de sacrificio, capacidad de trabajo, esfuerzo, compromiso, etcétera, ¿no? Decir la verdad o al menos tener cierto punto de caballero medieval, ¿no? Esa visión hidalga de las cosas, muy española por otro lado, pues eso ha servido para que, hablo de mi caso español, la sociedad fuera, España era de los mejores países del mundo y no es porque yo fuera, no es que sea español, o sea, estadísticamente era el mejor o de los mejores países del mundo, ¿no? Y eso se ha destruido en pocos años, precisamente los años que tengo de vida, ¿no? Yo hago la memoria y digo, ¿en qué momento perdimos el rumbo? ¿En qué momento esto se fastidió? ¿En qué momento empezamos a odiarnos en vez de respetarnos, ¿no? ¿En qué momento empezó a importar más la ideología que la persona misma, que el hecho de dónde vengas? Entonces, eso se ha roto de tal manera, ya tenemos a los ciudadanos del mundo, ¿no? Yo no soy de ningún lado, yo soy de todos. Puedo vivir igual en China que aquí, bueno, no creo, ¿no? Pero, en fin, que esa serie de valores que ha permitido que nos hayamos desarrollado hasta donde estemos es lo que se quiere destruir, es lo que se quiere borrar. Porque estamos llegando precisamente ahora mismo que este Foro Económico Mundial se ha presentado, el Gran Reseteo, con un nuevo contrato social. Recordamos lo que es el contrato social. El contrato social es la relación entre el poder y la sociedad, más o menos, ¿no? La cesión de derechos, la cesión de libertades, adquisición de derechos, etc. Cuando nos están planteando un nuevo contrato social, significa que esos valores ya no van a cambiar, que la relación entre poder y pueblo va a cambiar y por lo tanto la relación entre el pueblo mismo va a cambiar. Y eso es peligroso, porque tampoco te están diciendo qué valores son, simplemente te están diciendo que ellos te van a dar un nuevo contrato. Y lo compras o estás fuera. Porque lo que ocurre con todo esto es que o lo compras o estás fuera. Y para el que siga pensando que esto es de locos y diga, no, es que es la conspiración. Y digo, ¿acaso no tenemos una conspiración todos los días a nuestro alrededor? ¿Acaso no conspira el vicepresidente contra el presidente por si le quiere quitar el puesto? ¿Acaso no competimos quizá con algunos compañeros laborales para tener mejor salario? ¿Acaso no competimos entre hermanos algunos para tener la herencia o quizá para llevarse una mejor parte? ¿Acaso no conspiramos entre empresas para superar a los adversarios? ¿Acaso no conspiramos entre medios de comunicación a ver quién da la exclusiva? ¿Acaso no conspiramos a nivel, yo qué sé? Piénsalo, o sea, la conspiración es constante. Claro. Es innata al ser humano. ¿Qué nos hace pensar que gente con más poder que todos los reyes totalitarios del pasado, porque además el poder es que además no existe para nosotros, el rey estaba, todo ese poder que es inmenso, nunca antes ha existido tanta concentración de poder en tan pocas manos, que nos hace suponer que esas personas no conspiran contra nosotros? ¿Por qué no? Porque quizá podemos ser agnósticos de la conspiración, pero no ateos. Si no crees en ella, no puedes negar que exista, no puedes afirmar que no exista. Entonces, simplemente hay que verlo ahí, ¿no? Es decir, y yo creo, lo hablamos antes allá fuera de cámara, si aprendemos a leer los medios de comunicación con otras gafas a las que nos han enseñado, quizá podamos empezar a ver las señales, ¿no? Y ya te digo, no hace falta estar loco para creerse eso. Lo decíamos también antes. Admitimos que hay mucha desinformación, que hay mucha intoxicación informativa, que entre 4 píldoras que sean verdad te meten 2 que te ensucian todo y quizá desprestigie el resto de la información. Y esa es la labor que hay que hacer de pico y pala, de ir desmontando todo eso y de quedarse con lo verdaderamente importante. Claro. Pero bueno, eso quizás sea mucho pedir. Claro, por ejemplo, a mí me pasó que yo estaba compartiendo, no me acuerdo qué noticia, y salía el viejito, o sea, salía Soros al lado de nuestra humilde Greta Thunberg, niña ecologista. Y claro, lo compartí y, ay, eso está súper amigos del American School. No, eso no pasó, no sé qué. Y es como, a ver, o sea... Es un meme. Sí, es como, a ver, está detrás. No, lo haces para desinformar, no sé qué. Y yo, entonces, a ver, creo que, y estaría bueno, aparte de que lo hablamos fuera de cámara, traerlo aquí. Por ejemplo, le estaba comentando a Javier que muchas veces, pues sigo, obviamente, en YouTube, por el algoritmo, te van diciendo como canales y videos que se parezcan, ¿no? Pero muchas veces llego a otros
que a mí se me hace como, hablamos de reptilianos, o sea, ya no hablemos de aliens como tal, no, de reptilianos y que esa persona se le hizo el ojo como serpiente. Y yo así de que, a ver, yo como creyente, yo sí creo que haya personas que se consagren a cosas que no, y más viniendo de gente luego que también tengo ancestros cubanos, ¿no? Ya sé que existen esas Santera. Sí, pero hombre, pero así que el reptil le cambió la cara y todo, pues no, entonces creo que juegan mucho a poner algo como lógico o que puede ser con algo ilógico para romper, para ridiculizar, ¿no? Sí, esto es como el cuento el que va poniendo piedrecitas en el camino para encontrar la vuelta, ¿no? Pero lo que nosotros estamos haciendo es al revés. No conocemos a dónde nos lleva el camino, estamos siguiendo un caminito de piedras. Hay que tener cuidado qué piedra coges o qué camino coges, simplemente. Yo sé que hay mucha gente, o sea, hay muchos grupos, ¿no? Hay gente que no va a creer esto nunca, da igual lo que tú le pongas en la cara, que él va a seguir pensando que lo que ve es la realidad. Ok, no voy a perder el esfuerzo en esa persona, no me interesa. Quizá, o sea, no digo que no me interese, hay que salvar su alma, ¿no? Pero digamos que no es la persona que ahora mismo puedes influir. Y digo esto porque no es fácil llegar a este punto de vista. Es decir, yo sé que, al menos mi experiencia personal, para llegar a comprender esto como lo comprendo ahora, tienes que desprenderte de muchas mochilas anteriores. Tienes que de alguna manera darte cuenta primero de que tu vida es mentira. O sea, de lo que te ha contado es mentira. O sea, ya está. Es decir, de que lo que tú piensas en gran parte, o pensabas, no es tu propio pensamiento. Se te ha puesto ahí para que lo pienses. Lo has visto, lo has interiorizado, tu subconsciente lo ha procesado y tú lo dices como si fuera tuyo. ¿Cuánta gente podríamos ver ahora mismo a día de hoy que defienda todas las leyes LGTB, el aborto, simplemente porque lo ha escuchado? No porque se haya puesto a pensar hasta qué punto, ¿no? O qué realmente es lo que me están queriendo decir con esto. Entonces, esto yo siempre es como renacer, es como salir del huevo. Eso duele. Despertarse de un largo sueño, de un largo coma, es doloroso, porque te das cuenta de que toda esa seguridad que de alguna manera tú tenías con las cosas, los pilares que en principio eran inamovibles, resulta que no existen. Resulta que detrás de todo lo que te han contado están ocurriendo muchísimas cosas más que ni siquiera te das cuenta y que tú eres simplemente un peón, o menos que un peón, en una jugada de ajedrez en la que tú no pintas nada. Y yo sé que eso molesta. Hay gente que no quiere darse cuenta de eso. Hay gente que quiere seguir pensando que su vida tiene sentido como lo te iba teniendo hasta ahora. Entonces, dar ese paso es complicado. Es como el tener fe. Cuando no la tenías, lo que tú veías era lo que había. Cuando tú la tienes, ves más allá de lo que tú antes veías. Ahora comprendes quizá cosas que antes ni siquiera sospechabas o decir, bueno, está ahí, pues así. Ahora ves más cosas, ¿no? Entiendes la vida de otra manera. Y esto es exactamente igual. Cuando empiezas a seguir ese camino de piedrecitas y te vas quitando la mochila o te la vas poniendo de otra manera, te vas dando cuenta de que hay cosas que van encajando. Y luego cuando ya estudias en la carrera y en otras carreras y tienes gente que trabaja en otras cosas y te das cuenta de cómo funciona la psicología de masas, el marketing de masas, la propia propaganda, cómo afectan los medios de comunicación, cuánta gente lo ve, ves las encuestas de lo que piensan en función de los medios que ven y dices tú, coño, pero si está aquí, esto está aquí puesto. O sea, solo hace falta pensar un poco más allá de lo que nos están diciendo. No digo que todo lo que haya que creerse todo, que cada uno tiene su vida y la viva como quiera. Pero de alguna manera nos han hecho creer que esto era nuestro mundo, ¿no? O sea, laboras, trabaja, vete a tomarte unas cervezas con tus amigos, mira el fútbol, ten sexo con tu pareja y vuelta a empezar, ¿no? Como Homero Simpson, más o menos. A ver, yo estudié unos años biología y si cuando comprendes, por ejemplo, la estructura celular y cómo se gestionan los organismos pluricelulares, te das cuenta de que lo pequeño, ese sistema está replicado en el universo y que nosotros, primero como organismo y segundo como sociedad, nos comportamos como un cuerpo entero. O sea, y nosotros somos esas células. Es decir, te puedes comportar como una macrocélula o te puedes comportar como un ser complejo, con inteligencia propia y sentido de la trascendencia. En tus manos está. Ahora, cuando tú también das ese paso, puedes elegir dos caminos. Tengo el camino de convertir, es decir, de ayudar a que la gente vea esto como lo estoy viendo yo,
y pueden pensar que esto es mentira o cierto, pero al menos ayudarlo, o simplemente me puedo dedicar o me voy del mundo, ¿no? Desaparezco, paso de la gente y me voy a un pueblo con mis perros y mis libros y un trabuco, estilo americano, ¿no? Y que quien se acerque le meto un disparo. Es decir, hay muchos caminos, pero yo creo que también es cierto que con el tema de la pandemia me sorprendió mucho. Yo pensé, cuando empezó, yo dije, guau, esto ya está muerto. O sea, ya se acabaron todas las oportunidades de resistencia. Pero, fíjate, cuando decís el dicho mexicano, ¿no? Si quieres que Dios se ría, cuenta de tus planes. Sí. Pues claro, Dios se rió de mí ahí, ¿no? Y dijo, tío, no sabes lo que va a pasar. Y en 2 meses, de repente, ves las encuestas, el 75% de la gente no se cree la versión oficial de coronavirus, cree que nos están mintiendo. Y yo digo, quieto, parado, que aquí hay madera, aquí hay un diamante bruto. Y luego, en ese momento, tanta gente dejó de creerse la narrativa oficial, se rompió la delgada línea roja entre la opinión pública y la opinión publicada. Se rompió el poder, el fino hilo que tenía el poder para el control mental de la población. Hay gente que todavía lo tiene. Perfecto. Pero la gran masa dijo, esto ya no. Ya hasta aquí no, algo está pasando. Y lo que está ocurriendo está sirviendo para que más gente despierte. Y esto no estoy diciendo que despierten como tú o yo, como yo lo podemos ver. Me da igual lo que piensen, de izquierdas, de derechas, en contra, a favor del aborto, me da igual. Sino que digan, aquí está pasando algo. Y eso es importante. Y por eso tienen miedo. Y por eso están aplicando todas las leyes de censura mediática, delitos de odio, porque saben que se les escapa de las manos. Porque saben que cuando alguien sale al ruedo a debatir, sus ideas no se sostienen. Por eso, entre otras cosas, por ejemplo, a mí en España no voy a medios grandes porque, o quizá algunos no me conozcan, sé que algunos sí, pero no me llevan porque soy un personaje incómodo. Porque yo no entro en la línea de tu narrativa. O sea, es decir, como me estás planteando una cuestión así, pero yo te la voy a responder porque yo veo esto así. Y eso es cuando digo, no, es que tu voz no la quiero en mi medio, no vaya a ser que me rompas el chiringuito, ¿no? Desgraciadamente así funciona en todos los lados, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo triste, ¿sabes qué es? Bueno, yo viéndolo, tan grandes conquistadores que ahora yo que estoy aquí en España es como contras. O sea, yo cuando llevo a mis perras en la calle, o sea, voy así y me lo quito en la noche y si no hay nadie, digo, yo no me voy a tener esta cosa y más que es de tela y no sirve, pero o sea, digo, ¿qué estamos haciendo? En fin, y también con lo que comentabas anteriormente, mi mamá fue la que obviamente me enseñó a darme cuenta gran parte por nuestra ideología cristiana, católica, ¿no? Por nuestra fe. Me decían, no, es que quieren controlar el mundo. Y yo decía, ¿sabes? Cuando estás a 15 años o así, yo decía, es que mi mamá está loca. O sea, está loca. Es de esas que se inventan. No, al revés. Tu madre era ahora, la loca cuerda. Claro, y ahora soy yo. Pero es que dificulta la convivencia con mis amigos, con la gente. O sea, yo no sé si tú te encuentras así, pero yo 1000 veces me he sentido sola. A veces yo cuestiono mucho lo que dice Agustín Laje con respecto a la mayoría silenciosa, porque le digo, oye, te enseño mi Facebook. O sea, no manches. A ver, obviamente cuando el ejemplo que pongo yo es como somos un mar de islas, ¿no? Hasta ahora éramos pequeñas islas, casi tantas como en Grecia, ¿no? Ahí estamos. Pero estas islas han empezado a juntarse y estamos formando un continente, pero no un continente cualquiera. Un continente de la gente que, como decimos en España, con perdón, los tiene por corbata. O sea, bien arriba, bien puestos. No, por eso digo que cuando sales de la cueva, la famosa cueva de Platón, generalmente dices, uy, me cojo el fusil, metafóricamente hablando, y me voy a la guerra, porque me han mentido. Me están dominando, me están mintiendo, y esto no lo puedo permitir. No solo para mí, sino que no puedo permitir para el resto de personas porque esto no se lo merecen. No hay justicia si no hay verdad, ¿no? Verdad con mayúscula. Sí, sí. Entonces, eso primero. Pero luego, a nivel individual, lo que te decía, ¿no? Hay momentos de soledad muy grandes. Es que la verdad, o sea, el camino difícil es el bueno. Nadie te dijo que muy pocas veces te vas a ahorrar esfuerzos y vas a llegar primero antes que nadie. Los atajos funcionan en los juegos de coches, pero en la vida real generalmente no, ¿no? O sea, no vas a llegar a saber si no lees.
Si no lees, no digo ver vídeos de YouTube, leer. Y si no lees diferentes autores, y si no inviertes tu tiempo en formarte, ahí no vas a conseguir nada, no por ver YouTube o por ver un medio de comunicación X, ya sabes, ¿no, muchacho? Intuyes, pero no sabes. Entonces, primero eso. Y obviamente cuesta. A ver, también te iba a decir, si tus amigos te dan de lado por eso, no son tus amigos. Yo tengo muy buenos amigos y mi círculo más íntimo, nadie piensa como yo. O sea, 100%, compartes cosas. Pero también, como dices tú, yo siempre he sido un poco el loco, ¿no? Y vuelvo a lo mismo de antes, para que la gente no piense. Pongámonos, es que creo que la gente no hace ese ejercicio y creo que es importante. Ponte que tienes $1 cuatrillón. Un cuatrillón, 1 y 12 ceros, ¿vale? O sea, échale ceros. Ponte que tienes la capacidad de influir en el mundo. ¿Tú no vas a atender a eso? Puedes influir para bien o para mal. Pero tú, como humanos no estamos tentados. O sea, tú tienes $1 cuatrillón. Te pongo un cuatrillón por decirte una cifra, pero hay más grandes. Tienes $1 cuatrillón y me estás diciendo que te vas a quedar toda tu vida jugando, viendo el fútbol, el deporte, tomando cervezas, cogiendo de fiesta y ya está. No, tú das un paso. Vas a ser Dios, ¿no? Das un paso, claro. Puedes jugar a ser Dios bueno o puedes jugar a ser un Dios malo o un demonio. Y lo que tenemos es mucha gente como he dicho, con un comportamiento hasta cierto punto muy psicopático, que se da cuenta del nivel que tiene y que no quiere compartirlo. Entonces, y que en el caso de Soros, por ejemplo, que lo hemos hablado antes, él mismo reconoce que tiene un concepto mesiánico de la vida, de sí mismo. Él mismo dice que él ha venido aquí a cambiar algo y que lo que no comprendan él se siente fuera porque dice que sus ideas son de otro tiempo más avanzado, ¿no? De que no estamos preparados y que él ha sido el encargado de llevarnos a eso. O sea, fijémonos qué tipo de personas estamos. O sea, y recuerdo lo de antes, gente que es capaz de montarte una guerra, matar a 1 millón de inocentes, 500.000 niños y mujeres, ¿para qué? Ese es el tipo de personas que te están diciendo. Bueno, yo vi que cuando, perdón que te interrumpa, que hacen la entrevista que menciona como que había traicionado a gente para entregarlo a los nazis, etcétera, dices que alguien lo iba a hacer. Sí, yo también siento que no le culpo eso, ¿eh? Hay que verse todo el mundo siendo un judío quizá en la Alemania nazi o yo qué sé, ¿no? O sea, hay que verse. Hay que verse un tío blanco solo imitado una selva en el colgo, ¿no? O sea, hay que verse. En fin. Pero lo que digo es que es gente que tú para llegar al poder, pongámonos cualquier político, ese político no llega a presidente habiendo sido un paseo de rosas. Ese tipo ha traicionado, mentido, manipulado y no descarto hasta que haya matado a gente o mandado matar. Entonces, estamos hablando solo de políticos. Fijémonos lo que hacía la Kirchner de Argentina, que desaparecían fiscales. Que se salió 893% más rica de lo que entró. Y eso solo Kirchner en Argentina. Pero estamos hablando de lo que ha pasado en Estados Unidos. Reconocido por la revista Time, para los que no creen en la conspiración, reconocido por la revista Time que hubo un contubernio contra Donald Trump entre medios de comunicación, poder político, poder laboral y poder social. Es decir, todo lo que manejaba esa gente, toda esa red manipulada, ha sido lanzada contra Donald Trump porque no podía repetir ese hombre, porque se les escapaba de las manos lo que es Estados Unidos. Y repito, Estados Unidos no es una nación ya. Estados Unidos es la plataforma que a ese tipo de personas les ha permitido desde hace décadas, en concreto desde 1944, Bretton Woods, cuando se instaura el sistema económico mundial, en los aliados, acabando la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, y con los pactos de Washington, ha sido la plataforma que les ha permitido dominar el mundo. Ahora esa plataforma está ya un poco agotada y ya no es la base, o no va a ser la base en unos años. La base va a ser China. China siguen siendo comunistas, ok, pero recordemos que ¿quién ha engordado China? ¿Quiénes son las multinacionales que se han ido a China llevándose el trabajo de nuestros países? ¿Cuántas hay? Miles, millones de empresas han ido ahí, han deslocalizado el trabajo. Entonces, quizá los responsables tengamos que mirar hacia otro lado y no donde nos han estado haciendo mirar tanto tiempo, ¿no? Yo creo que los responsables no solo son los políticos, son los empresarios o grandes multinacionales, ¿no? Entonces, bueno,
os estoy ofreciendo alternativas para ver las cosas de manera diferente. Pero recuerdo que estas personas que están ahí, no están ahí solo por su cara bonita, y algunos no son nada bonitos. Están ahí porque han aceptado jugar a un juego cuyas reglas implica de todo. Y cuando digo de todo, es todo. Tú vienes de un país donde ¿qué ocurre a ciertas personas? Las descuartizan como aviso a los que vengan después. Imagínate, y eso en México. Imagínate lo que puede ocurrir en el mundo, ¿no? Entonces, yo simplemente lo que he dicho, lo que pretendo con esta conferencia y otras tantas, esta charla contigo, no es darte la verdad. Yo no la tengo, jamás la voy a tener. Me puedo acercar en algunas cosas. Lo que te estoy intentando ayudar es a que veas las cosas de una manera muy diferente. Claro. Para que tú ya solo te cojas carrerilla y tú mismo investigues. Porque si no parte de ti, nunca vas a ser una persona independiente. Y no podemos ser buenos ciudadanos, en el sentido clásico de la palabra, si no tenemos algo que aportar a la polis, aportar a la ciudad, aportar al bien común. Entonces, si yo cumplo con esta labor, que siento que de alguna manera es la que tengo que hacer ahora, y no porque yo sea nada mesiánico, porque de esto no me está ayudando en nada, es decir, no estoy ganando los miles de millones de Soros, más bien lo contrario, pues bienvenido sea, yo me moriré feliz, ¿no? Eso creo que cada uno... ¿no? O sea, así la siento. A ver, los que no tengan fe igual no entienden, pero te ves en un momento concreto, en una situación muy particular, con unas capacidades X y empiezas. Y empiezas a rolar y la gente empieza a seguirte y empiezas a crear comunidad. Entonces, bueno, pues yo creo que era el momento justo en el lugar adecuado. Y eso nos ocurre a todos en algún momento de nuestra vida. Solo hace falta... Precisamente lo importante es romper esa conexión para tú poder ser tu mejor versión de ti mismo. Y hasta que tú no te conoces, no puedes darte a los demás. Porque no tienes nada que dar, porque no sabes quién eres. Y eso es lo que les ocurre, desgraciadamente, a millones de personas en todo el mundo. Que están de alguna manera como si viviéramos en el Sim, ¿no? El videojuego Sim, de los Sims. Sí. Y ahí están. Hay que ayudar a romper ese poder. Bueno, aquí te voy a leer que te están saludando. Alejandro de Jesús también. Saludos, es que no lo veo aquí porque creo que están por Facebook, pero saludos. Sí, está por Facebook. Angélica García, Vania Parra Arandia también. Y también Irma Patricia nos comenta que está totalmente de acuerdo con lo que comentamos, que es ir contracorriente. Bueno, lo que yo mencionaba más, como más soledad que nos toca a veces, ya no solo en contra de lo de la batalla cultural, porque también hay gente atea que está en contra de todo, como la moda. Todos sumamos, sin ninguna duda. Exacto, pero también si le pones el filtro de ser católico y ser católico practicante y coherente, pues también te vas a encontrar con unas realidades que igual y no sean tan acompañadas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta pensar en que tienes una botella de agua y otra de veneno y tú le dices a la gente, oye, ahí hay veneno, tómate la que tú quieras. Yo soy igual y soy impositiva, creo que no, espero que no, pero soy muy así y digo, a ver, ahí hay veneno, si quieres tómatela, pero al menos revisa lo que te estoy diciendo. Entonces creo que es obligación moral y también ya no solo moral para la audiencia que nos está viendo, sino también católica, de informar a la gente, porque si no, por eso es que hemos ido tan lejos con las legislaciones, ¿no? En otros programas lo he comentado, las que están aportando son católicas, son cristianas. O sea, es realmente como, aunque caigamos mal, aunque seamos pesados, como dicen aquí en España, es decirle a la gente, mira, hay de dos sopas y la que te quieras tomar y punto. Y la gente que te valore entrañablemente se va a quedar contigo, obviamente, aunque seas una intensa y pesada como yo. Pero sí, y más o menos... Y decimos, ojalá encuentres a alguien que te soporte. Así sí, que mamá, sí. Muchas veces me ha dicho que a ver quién me aguanta. No nos soporta nuestra madre, mal vamos. Pero es eso, y también lo que tú comentas, equiparándolo a la fe, es gente que igual y no lo ve, o sea, no se da cuenta, pero que tiene ganas, o que dice, a ver,
tengo curiosidad. Es como en la fe, ¿no? Hay gente que no puede creer porque no se le da lo místico, igual y se le da más lo de estudiar filosofía, Es un don, teología, la fe es un don. ¿no? Pero entonces, con que haya voluntad, y creo que a todos nos tiene que importar, porque luego me mencionaban, no sé, ay, pero a ti qué te importa que el otro quiera verlo o no. Y yo, es que me importa, porque ya permea en mi esfera individual, o sea, ¿cómo no lo pueden ver, no? Y otra cosa, me voy a exponer por el amor a la ciencia, por el amor a la investigación. Fuera de cámara estamos hablando con Javier, comentando de un poco de esta crisis existencial, ¿no? Como ustedes ya saben, hace 2 semanas cumplí 29 años y obviamente es como, ¡buf! Cumplí ya casi 30, qué miedo. Obviamente yo no he hecho por mí tener una casa, sino lo que me han dejado mis padres o en herencia a mi padre fallecido, pero yo que haya hecho algo por mí, que yo ya tenga mi casa, mi carro, mis hijos, no, tengo 2 perros. Entonces creo que muchos jóvenes estamos en esto y sobre todo, imagínate, si aquí uno se siente así en México con salarios que si te toca de suerte te va bien, pero por ejemplo, yo por eso emprendí, por eso tenía mi boutique y estudio maquillaje y todo lo de imagen y súper bien. Pero si tú ves los salarios normales, incluso de profesionistas, hablando de abogados, yo decía, o sea, es que con esto, como nos han dado todo, nos han educado, pues yo no llego pero ni a cubrir la comida. O sea, entonces, no sé, tiene que ver, porque por eso lo quería decir, tiene que ver con todos estos planes de la élite y todo esto. Y te voy a dejar contestar ahorita, nada más déjame, te leo estos 2 últimos comentarios que Claudia Herrera nos comenta que es muy interesante saber todo esto y que aunque me falta más para empaparme de todo esto, estoy con toda la disposición de conocer más. Saludos a ti, Laura, y a Javier. Gracias por su tiempo y conocimientos. Angélica García nos comenta que la moneda siempre tiene 2 caras y que se identifica totalmente conmigo, que es una locura. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? La moneda siempre tiene 2 caras y la tira al aire los mismos, así que siempre ganan. Una lección de vida. Tú no tiras. Tu vida es una moneda y tú no la tiras, muchacho. Ahora, puedes hacer algo, obviamente. Has dicho varias cosas. Primero, es cierto que tenemos como creyentes, los que son creyentes y con la fe fuerte, porque hay gente que no la tiene, yo creo que no podemos evitar ser... Perdón, súper rápido. Y ojo, sí, rápido añadiendo a lo que te dije. Poder vivir de los padres, sí. Y ya vemos que muchos lo hacen, como las feministas. Perfecto, sí. ¿Que tengo una herencia? Sí, perfecto. Pero es que yo no quiero eso. Es lo que pregunto es el tema de oportunidades hoy en día. Eso. Sí, voy por parte. Primero, yo creo que yo siempre he sido muy pesado, ¿vale? Pesado en el sentido de me gusta contar lo que pienso, creo y tratas de convencer a la gente, ¿no? Siempre de pequeñito me decían mis padres que tenía un poco el don de saber, entre comillas, saber decir lo que la gente quería escuchar. Lo que pasa es que después empecé a decir lo que la gente no quería escuchar, por llevar la contraria, ¿no? Entonces, no me gusta la falsedad en ciertos tratos, ¿no? Para bien o para mal, soy bastante transparente y me gusta que la gente con la que hablo sea también transparente, ¿no? O sea, que tengas la sensación de que realmente estás conociendo a la persona y que no hay algo detrás. Aunque eso también en los juegos de luces en los que estamos acostumbrados es bastante difícil. Como que entonces somos un poco evangélicos, evangelistas, ¿no? Tendemos a evangelizar. No solo hablo de religión, hablo de muchas cosas. Pues hay gente que está dispuesta a escuchar y hay gente que no. Otra cosa, yo soy muy castrense, muy militar, ¿no? Y también veo un poco la estructura como una jerarquía militar. Es decir, creo que para poder combatir tenemos que organizarnos como un ejército, ¿no? Y con esto quiero decir, obviamente, el ejército ahora mismo no se puede hacer a nivel, hablo siempre metafóricamente hablando, ¿no? El ejército ya están. Tiene que haber un estado mayor, tiene que haber unas líneas de comunicación, tiene que haber unas líneas de avituallamiento, tiene que haber una segunda línea, una primera línea, tiene que haber artillería, tiene que haber unidades de aire, bombardeos, tanques, ¿no? Y entonces, cuando digo esto me refiero a que, porque la vida es lucha, vita militia est, ¿no? La vida es milicia. O
La vida es combate. Y si tú no combates, no estás vivo. Como decía Chesterton, solo lo que está muerto va con la corriente. Y yo no estoy muerto. Y no quiero estarlo. Y no quiero sentirme muerto. Con esto quiero decir que nunca he sido de tener la vida como mucha gente la quiere. Nunca la he tenido, nunca la he vivido, y no la voy a tener. Y entonces tenemos un poco la misión del combate, ¿no? Como San Miguel Arcángel, protegernos de nuestros enemigos, etc. Y entonces, cuando digo esto, quiero decir porque lo que conectaba con antes, de cuando tú te conoces, tú sabes en qué puesto estás de esa línea de combate, tú, que formas parte de un soldado, ¿no? Y aquí hago siempre también un símil con la gente que reparte carnets, es decir, con los que son unos ortodoxos en todo, unos perfectos, ¿no? Unos perfectitos. Yo siempre pongo el ejemplo también del soldado. El soldado recibe unas órdenes del Estado Mayor, sabe cuáles son, pero el soldado es el que va al frente. A ese soldado le explotan bombas, le revientan amigos al lado, se llena de vísceras, de sangre, entra en pánico, no duerme, entra en estrés postraumático, fuma, se droga seguramente, bebe, pero cumple con su misión. Y cuando vuelven y le piden a veces cuentas, el Estado Mayor dice, ¿cómo no has hecho esto? Esto era la orden. Bueno, pero es que las órdenes son las que son, pero la batalla es la que es. Y en ese momento pasó esto, esto y esto, y así se fueron las cosas, ¿no? Con esto quiero decir que hay gente que a veces pues, que hay que ir al terreno, hay que mancharse, ¿no? Hay que sufrir, hay que saber lo que significa la derrota para poder levantarte, y así continuamente. Hay que aprender de tus errores, hay que ver a la gente sufrir, tú tienes que sufrir, tienes que ir con los pobres, tienes que estar con los desfavorecidos, tienes que pasar una noche con un pobre, tienes que darle a alguien una comida, tienes que hablar, porque si no, no estás comprendiendo lo que está ocurriendo. Y entonces no vas a formar parte de algo, ¿no? Eso por un lado. Segundo, por lo que tú decías de lo de qué se puede hacer ahora, cómo estamos. Obviamente el sistema económico, repito con lo de antes, el sistema económico actual, o ese capitalismo de mercado, el capitalismo financiero, ha tenido una tónica que era la de expansión constante. Pero se da cuenta, el capitalismo sabe, los capitalistas que manejan el cotarro, Klaus Schwab entre ellos, saben que eso está muerto. Porque es un sistema basado en deuda, emisión de deuda. Y la deuda la posee alguien, pero esa deuda se está convirtiendo en impagable. El capitalismo ha muerto de éxito. Quiero decir que la expansión de mercados ya no existe. El mundo globalizado se ha convertido en un mundo globalista. Entonces, ya no hay más donde ir. Tendríamos que conocer otras civilizaciones espaciales para poder comerciar con ellas. Pero por ahora no están ahí. No tenemos una relación comercial con ella como algunos piensan en algunos videojuegos, ¿no? Entonces, por eso presentan este gran reseteo. Es decir, ya ha llegado un punto en el que ellos han enriquecido tanto. Es cierto que otros han salido también de la pobreza, pero hay una gran parte de la sociedad que jamás va a alcanzar ninguna cuota de riqueza. Son los efectos colaterales de que otros tengan tantas cosas, ¿no? Te puede gustar más o menos, pero esto es así. Y para que sigue pensando que no, que tú tengas un teléfono, significa que para ese teléfono seguramente hayan muerto 20 o 30 negros en África para sacar el coltán. Entonces, lo digo esto por los que los progres están todo el día diciendo cosas, ¿no? Que todas muy bonitas, pero van con sus teléfonos, últimos modelos y con sus coches y... En fin, hay que ser consecuentes. El mundo es como está. Entonces, esta gente, si nos leemos alguno de sus libros, dicen la economía está ahora en la dictadura del PIB. Y te lo están diciendo la gente que ha conformado esa economía desde hace decenas de años. Es decir, la misma gente que nos ha metido en un problema es la gente ahora que nos dice que ellos tienen la solución al problema, que se llama gran reseteo. ¿Y qué significa gran reseteo? Significa que ya no vamos a poseer nada, que la economía como la hemos conocido ha desaparecido, que va a estar dirigida por los estados y a su vez por los bancos centrales, que se va a reducir el consumo de una manera absoluta, que se va a reducir el mercado global para conformarse en zonas económicas, en regiones económicas, por ejemplo, América, Europa, África. Es decir, va a haber una vuelta hacia cierto proteccionismo económico, también con la regionalización de las cadenas de suministro, y por lo tanto, más a eso le sumamos la inteligencia artificial, la digitalización y la robotización. Prácticamente podemos afirmar, como afirman ellos, que cientos de millones de personas sobran en el planeta. Sobran sí. No porque sobren, porque el planeta, por mucho que digan que está sobrepoblado, lo siento, pero no lo está. Lo que está mal hecho es la repartición de la riqueza.
aquí no sobra nadie, más que nada porque además son hijos de Dios. Aquí no sobra ni Dios, literalmente, ¿no? Lo que pasa es que nos venden con esa dictadura del cambio climático, nos dicen que hay que matar personas. Entonces, bueno, por ir rápidamente. Lo que estamos viendo es precisamente el fin de este sistema. Sí. Y como todo fin de sistema tiene sus roces. Y en este caso, el que en España, por ejemplo, el 50% de los jóvenes no tengan empleo, el que haya un paro estructural del 20%, eso significa que hay algo que no funciona. Entonces, a lo que vamos ahora es precisamente a un mundo en el que los grandes emperadores van a ser los estados, los grandes poseedores de bienes van a ser los estados y los grandes, los que van a manejar el cotarro son los estados. Y desgraciadamente esas libertades económicas que tú decías han desaparecido y por lo que podemos ver ahora mismo no hay ninguna solución a corto plazo a eso. De hecho, vamos a ir a peor. Lo peor de la pandemia todavía no ha llegado, está por llegar. Y no digo la pandemia a nivel biológico, que también, sí, ¿no? Sino me refiero a las consecuencias del coronavirus. Porque las consecuencias, y yo soy como tú, pienso que esto se ha soltado con una intención que es esta, que para poder resetear el sistema financiero mundial, antes ¿qué hay que hacer? Antes hay de hacer que caiga para poder formatearlo desde cero. Igual que las mentes de las personas. Si no eliminas lo anterior, no puedes codificar de nuevo. Y era imposible una excusa, si no es la sanitaria, que sea suficiente para poder encerrar el mundo entero. ¿Por qué? Porque en un mundo en el que Dios no existe, la gente tiene miedo a morir. Y así es como estamos. Javier, me sabe súper mal tener que cortar ya, porque justo llegamos a la hora del programa, pero te agradezco muchísimo por haber venido, por ser consecuente, porque también muchas veces, bueno, a mí me ha tocado un muy buen trato, pero muchas veces igual y los intelectuales no son consecuentes, ¿no? Y a veces no contestan o no quieren venir y demás. Entonces, eso también se ve en la persona, ¿no? Como dices, conocerse. Entonces, te agradezco muchísimo por darte el tiempo. Yo te agradezco a ti, perdonad la chapa, porque ya te dije antes que cuando me hablas de cosas que me vengo arriba. Me apasionan. Y que quizá hay algunas cosas que no he explicado como debería, así que cuando quieras volvemos. A la gente que me ve, pues encantado de responder en redes sociales. Sí, por favor, porque me están preguntando libros, ¿qué libros recomiendas? ¿Cómo hacer para que su familia y gente le puedan dar a conocer estas temáticas y demás? Entonces, ahora sí, nos tenemos que ir porque viene el próximo programa, pero compártenos tus redes sociales. Me están diciendo que sí, que regreses, Javier, y nos mandan también saludos desde San Francisco, California. Saludos hasta allá. Tus redes sociales, por favor. Saludos también de vuelta. Me podéis encontrar en Instagram, en Twitter, en Telegram. Tengo una página web, jvillamor.es. No la actualizo como me gustaría por el tiempo, pero ahí podéis también tener otras cosas o enlaces o también un correo para escribirme. Y libros. En Instagram tengo unas stories destacadas. Ahí tenéis algunos cuantos libros. No subo todos los que leo, porque no todo vale. O sea, digo, hay libros que no valen para nada. Tampoco subo todo lo que merece la pena. Pero para comprender lo que está pasando, recomiendo dos. O sea, lo que va a pasar. Y para que comprendamos quizá la retórica, ¿no? COVID-19, el gran reinicio, de Klaus Schwab y Thierry Mayeret. Y la cuarta revolución industrial, de Klaus Schwab. Hay que comprender que no hemos tratado ese tema, perdona, y termino con esto rápidamente, que la cuarta revolución industrial, que es lo que se va a implantar con este gran reseteo, con lo que llaman Agenda Global 2030, es lo que he hablado antes de la fusión, o sea, el nuevo concepto industrial. Es decir, ya hemos pasado la posmodernidad, ya hemos pasado el desarrollo industrial básico, hemos pasado el desarrollo tecnológico digital, ahora vamos a una fusión entre los dispositivos tecnológicos, la era digital y el ser humano. Esto está así definido por Klaus Schwab, es decir, la fusión de entes biológicos con tecnología. Claro. Eso que hemos visto en películas del pasado, de que me pongo un chip o un brazo, pues vamos a eso. Que repito, es como siempre, eso tiene sus ventajas, las tiene porque las tiene, pero también tiene sus problemas o su lado negativo. Entonces, con eso vais a comprender primero qué es lo que tienen planeado y segundo, qué es lo que lleva de fondo ese cambio, porque estamos hablando de ese cambio de ser humano. Vamos a dejar de ser condicionados por nuestro nacimiento biológico y vamos a pasar a un Homo Deus en el que vamos, en principio, a mejorar lo que somos con tecnología. Eso podemos entenderlo como la condenación del alma
O sea, es decir, podemos como emprisionar al alma o podemos quizás ser como Super Goku y lanzar ondas de energía, no lo sé. Pero está claro que el cambio de paradigma es absoluto. Y cuando digo, y lo dicen ellos, y yo repito, que la gente no quiere, cuando decimos los pocos que estamos viendo esto, que el mundo que hemos conocido ha terminado, ha terminado. No vamos a volver al mundo de antes, no vamos a volver al mundo que hemos conocido. Así que si de verdad todavía alguno se está aferrando a esa posibilidad, pido que se la quite cuanto antes para que al menos cuando pase no se venga abajo. Y a veces es mejor ser realista o pesimista para que cuando vengan buenas digas, gracias a Dios, algo bueno. Pero siempre mejor estar en el lado de enrocarme y aguantar los golpes. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, de verdad, por todas tus explicaciones. Aquí me están poniendo Juanita Reyes, Lourdes, que deberíamos hacer otro programa, que regreses, por favor. Carmen Magallanes también, que regreses. Serena Flor, que lo invite otra vez. Olga Espinosa, que escriba su Instagram. Sí, acuérdense que yo siempre pongo las redes sociales de mis invitados y les contesto siempre, aunque no sea el mismo día o en la semana, siempre les voy a contestar, así que... Si no, ya digo, ponen mi nombre ahí en las redes y en principio... no hay llamado como yo, así que... No, pero les pongo el link directo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que a ti, Laura. Gracias, Javier. Recuerden que a mí también me pueden seguir en Instagram y en Facebook como @LauraPradoMX y en YouTube como Laura Prado Moncada. Repito, todos los programas que tenemos aquí entre líneas, que saludos desde Colombia, que ya me están preguntando que cuándo vuelves, así que ya voy a pagar esto. Muchísimas Con unos buenos tacos y unos mezcales yo vuelvo cuando haga falta. Muy bien. Bendiciones a todos. Hasta luego.